Biblia en dos pasajes. En Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Y en el libro de los Salmos, capítulo 139, versículos del 13 al 16. En esta mañana, en esta tarde, iniciamos con la primera parte de nuestro estudio que se va a llamar exactamente como se va a llamar la serie, Cómo educar a nuestros hijos, conociendo a nuestros hijos. Vamos a leer Proverbios 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Salmo 139, versículos del 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Cuando Dios nos llamó a todos nosotros que le conocemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador, nos llamó para que le conociésemos principalmente. Dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios el cual nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. En Juan 17:3, el Señor Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan, a ti, al Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, el cristianismo es conocer a Dios. El cristianismo es tener una comunión con Dios. Por eso hemos repetido muchas veces que se compara con el matrimonio. Porque un matrimonio que no se comunica, pues no es un matrimonio. Porque el matrimonio es la unión de dos personas del sexo opuesto, ¿verdad? No del mismo sexo, sino del sexo opuesto, que unen sus vidas para caminar juntos por la vida y durante todo este peregrinar conocerse el uno al otro. Y cuando conocemos a nuestra esposa y platicamos con ella, etcétera, etcétera, nos conocemos más y más. El matrimonio no es casarte con una persona y el domingo de 11 a 12 del día decirle ¿qué quieres? Y durante toda la semana te cierras y no vuelves a escuchar a tu cónyuge. Pero aparte de que Dios quiere que nosotros le conozcamos, amados hermanos, Dios quiere que también conozcamos a nuestros hijos. Y saben ustedes que no podemos conocer a Dios, no podemos conocer a nuestros hijos, y menos a nosotros mismos, sin la palabra de Dios. Entonces hay muchas parejas de ustedes, y habemos muchos padres de familia en el mundo, o algunos de ustedes se están preparando para ser padres, que no conocen a sus hijos, no saben cómo educar a sus hijos, porque nunca han conocido la palabra de Dios. Dios nos muestra en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 6, versículos del 4 al 9, las siguientes palabras. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás
en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí Dios nos manda que nosotros debemos educar, entrenar, disciplinar a nuestros hijos conforme a la revelación bíblica, no conforme a la escuela del mundo ni a lo que el mundo dice. Y si tú mandas a tu hijo a la escuela del mundo y aparte en tu casa tú no le das la enseñanza de la palabra de Dios, el mundo puede absorber a nuestros hijos. Nuestra meta en la vida como padres no es solo obtener el conocimiento de Dios para vivir, sino saber cómo aplicarlo a nuestros hijos. Una desgracia muy grande es que cuando una persona se convierte a Cristo, o un padre o una madre viene a la iglesia, por ejemplo los jueves, cada tarde a escuchar la palabra de Dios, o en la mañana, al llegar a su casa, no les participan a sus hijos lo que aprendieron. No les comunican a sus hijos lo que saben ellos de la palabra de Dios. En otras palabras, hay muy pocas madres que discipulan a sus hijas y muy pocos padres que discipulan a sus hijos. Nuestros hijos nos han sido prestados. ¿Saben por cuánto tiempo? Creo que lo máximo son 15 años. Porque como está la situación, ya desde los 13 se van de la casa, o a los 15 agarran camino y se desaparecen, y los tuvimos no más de 15 años, a lo mucho 20 años. Y tenemos solamente en toda nuestra vida como padres 15 años máximo para poder entrenarlos, prepararlos, educarlos y lanzarlos allá afuera al mundo. Mientras nuestros hijos están con nosotros en nuestra casa, tenemos la responsabilidad moral de Dios de saber prepararlos para que ellos enfrenten el destino que Dios tiene para cada uno de ellos. Esto lo encontramos en el Salmo 127, versículos del 3 al 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos, habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Aquí la Biblia nos enseña que nuestros hijos son como flechas, las cuales Dios nos las da. Y cuando tú tienes una flecha, tienes que tener un arco y un blanco. La aljaba es el carcaj o la bolsa donde se cargan las flechas. Y un hijo es como una flecha, dice la Biblia, a la cual nosotros debemos, ¿de qué? De sacarle punta. Ese es el hijo. Tú tienes que sacarle punta a tu hijo, le tienes que poner las plumitas a la flecha, y cuando tu hijo está listo, lo metes en el arco, jalas el arco, la cuerda, y disparas la flecha para que la flecha dé ¿en dónde? En el blanco. Y Dios quiere que cuando nosotros lancemos a nuestros hijos, den en el blanco. El blanco es la voluntad de Dios. La Biblia dice aquí en el Salmo 127 que las personas que son padres son felices, son dichosas y son bienaventuradas de tener la oportunidad de preparar a seres humanos para caminar con el Señor Jesucristo. Vamos pues a Proverbios capítulo 22, versículo 6. Y debemos comenzar a contestar algunas preguntas que nos van a ayudar desde el principio para saber cómo educar a los niños. En Proverbios capítulo 22, versículo 6, la Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Todos los padres cristianos tienen una pregunta muy importante con la cual vamos a comenzar. ¿Cuándo debo comenzar la educación cristiana de mi hijo o de mi hija? Algunos me preguntan, ¿al año de nacidos?
o a los 2 años, o a los 3 años, o a los 4 años, lo vamos a contestar con la palabra de Dios. Pero para poder comenzar a educar a tu hijo, para comenzar el entrenamiento de un niño, es importante primero comenzar a conocer a ese niño. Tú no puedes entrenar a un niño si no lo conoces. Y si no tienes la Biblia, nunca lo conocerás. Comprender a los niños es esencial para poder moldearles su carácter saludable, cristiano y moral. Vamos pues a ver en este Proverbio 22:6 la clave para comprender y conocer y educar a un niño. Número 1, vamos a comenzar con el concepto popular que la gente tiene de la educación o de la instrucción de un niño. Muchos cristianos, cuando leen Proverbios capítulo 22, versículo 6, creen que tienen una promesa de Dios y que todos los hijos de los padres cristianos nunca se van a apartar del camino y además siempre van a ser salvos. Ellos creen que no necesitan preocuparse por los niños si se descarrían, porque eventualmente el hijo pródigo va a regresar a su casa. Sin embargo, esto no siempre es la verdad, desgraciadamente. Pensemos por un momento en esta tarde a todos los niños cristianos que los forzaron cuando eran pequeños a ir a la iglesia. Los forzaron a leer la Biblia. Los forzaron a ir a un estudio bíblico. Y les dijeron que si no iban a la iglesia el domingo, los de castigo iban a memorizar el Salmo 119. Y todas estas formas de educación es el más grande error que los padres pueden cometer, porque cuando ese muchacho llegue a la adolescencia y ha recibido esta educación forzada, lo vamos a aclarar ahorita, cuando abandona el pajarito el nido, los muchachos van a volar lo más lejos que puedan del hogar cristiano para abandonar la educación que nosotros les dimos y además están totalmente antagónicos a todo lo que se llame cristianismo. Hay cantidad de jóvenes que te puedes encontrar en la calle pero ¿cómo es posible que estén borrachos y que estén acá y que estén por allá? Y sin embargo han sido hijos de padres cristianos. Y esta es una de las tragedias más grandes que nos puede suceder a cualquiera de nosotros como padres cristianos. Este tipo de rebelión en un adolescente que comienza a odiar la Biblia y el cristianismo, esta rebelión está profundamente arraigada en su corazón y escuchen con muchísima atención. Esta rebelión no es debida al cristianismo, sino a los padres que nunca se ganaron el derecho de ser escuchados por sus hijos. ¿Qué les quiero decir? Estos padres nunca tuvieron el tiempo, ni se dieron el tiempo de conocer a sus hijos. Los educaron de niños, los educaron a los 10, 12 años de edad, pero los educaron mecánica y automáticamente. Pero nunca tuvieron tiempo de sentarse con ellos, platicar con ellos, hacerse sus amigos, oír sus problemas, compartir la palabra con ellos, y la enseñanza que les dieron de la Biblia fue a fuerzas. No fue natural ni espontánea, y el problema fue que cuando tú educas a un niño y lo quieres hacer cristiano y tú no le das ejemplo con tu vida, el niño llega a la adolescencia y no te cree que realmente Cristo murió por él en la cruz del Calvario. Cualquier ser humano necesita ser conocido íntimamente
de una forma particular y necesitamos todos que alguien nos dé importancia. En el centro de la personalidad de los niños, ahí en su corazón existe un profundo deseo de que su mamá la conozca, de que su papá lo conozca, pero no, buenos días Panchito, ¿cómo sacaste de calificaciones? Qué bueno, te voy a comprar un premio, aquí está tu dinero. No, esto es el padre común y corriente. El niño necesita que el padre se siente con él, platique con él, se haga su amigo, jueguen juntos, viajen juntos, para que se desarrolle entre el padre y entre el hijo la amistad que necesitamos tener con ellos. Si nosotros no nos hacemos amigos de nuestros hijos y solamente los tratamos como a cualquier otra persona, ahí está la comida, ahí está la ropa, ahí está esto, de vez en cuando un besito, etcétera, etcétera, vuelvo a insistir, cuando lleguen a la adolescencia van a voltearse en contra del cristianismo, porque lo que tú les enseñaste del cristianismo no se aplicaba, no lo veían en tu propia vida. Vamos en segundo lugar a ver la naturaleza de la instrucción o de la educación. ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces Dios en Proverbios 22:6? Vamos a comenzar a definir la palabra que se usa instruir. La palabra instruye es la palabra hebrea chanak, así como suena, C-H-A-N-A-K, H al final, chanak. Y esta palabra significa, o la usaban los hebreos, para referirse al paladar, a las encías, a el techo de nuestra boca. Y van ustedes a entender por qué se usaba de esta manera. Los jinetes o las personas que montan a caballo, para poder entrenar a un caballo, usan una especie de puente en el freno, que es así, tiene un puentecito y luego va así. El freno del caballo es un puente, se les mete en la boca y cuando el jinete le jala la rienda al caballo, ese puentecito se le entierra al caballo en el paladar. Y cuando el caballo siente el puente en el paladar, o sea, cuando el caballo siente dolor en la boca, obedece la orden del jinete. Esta forma de instruir a los animales causándoles dolor, o para entrenar a un caballo tienes que aplicarle dolor en el paladar. Muchas veces Dios nos dice a nosotros que no seamos como los caballos o como los mulos o las mulas, para que entendamos cuál es su voluntad. Véanlo ustedes en el Salmo 32, versículo del 8 al 9. Dice el Salmo 32, versículo 8 al 9, las siguientes palabras: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Escuchen, que han de ser sometidos o sujetados, ¿con qué cosa? Con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Vemos pues que cuando la Biblia dice, instruye al niño en su camino, la palabra hebrea para instruir lleva dos connotaciones. La primera es aplicar fuerza, la segunda es por las buenas. La forma como instruyes al niño es la forma como Dios nos instruye a nosotros los adultos. Dice en Hebreos 12, Dios al que ama, disciplina y ¿qué? Y azota al que recibe por hijo. O sea, Dios te habla y te dice, mira Panchito, esta es mi voluntad, quiero que hagas esto, que seas buen esposo, que seas buen padre, que te preocupes por tus hijos, bla, 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 bla. Si tú lo entiendes, Dios te aplica dolor, igual que los animales y que los caballos. Entonces, cuando la Biblia dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, nos está diciendo, dale dirección a tu hijo.
marca su rumbo, edúcalo, entrénalo, prepáralo para la vida. Todas estas palabras nos hablan a los padres respecto a cuál es nuestra responsabilidad. Tu hijo va a necesitar que tú, no su maestro en la escuela, ni la abuelita, ni la tía, ni el cuñado, ni el hermano mayor, sino tú como papá y tú como mamá, le des rumbo en su vida, le des la dirección correcta, que lo eduques desde temprana edad, que lo instruyas y lo entrenes para su vida futura. Hay papás que es el colmo. No solamente no tienen tiempo de educar a sus hijos, ni siquiera en la hora de la comida. Ya si en la hora de la comida tus hijos comen como animalitos, entonces ¿cuándo los vas a educar? Si tú te sientas a comer en la casa de unos hermanos y tienen niños chiquitos y el niño agarra el tenedor así, como si fuera machete, ándele la carne, con la mano agarra esto, mete las manos a los chilaquiles, se embarran todos, y dices tú, Dios mío, ¿dónde está la mamá? ¿Dónde está el papá? Están en la mesa y se echan, en lugar de que pásenme las tortillas, pásenme la mantequilla, se sientan sobre la mesa, hacen esto, hacen el otro, y parece que hay un chiquero en ese comedor. Y los invitados, ¿verdad?, se preguntan, ¿dónde están los papás que no tienen tiempo de educar a sus hijos a la hora de los alimentos? Y amados hermanos, la educación a nuestros hijos en la mesa es diario. Diario, baja los codos de la mesa, no hables con la boca llena, tenemos que estar cuchillito de palo, sí, así es la educación, dale y dale y dale y dale por años. Hasta que lleguen a los 6, 7, 8 años de edad y se comporten como seres civilizados, no como indígenas allá, paganos, parece que vienen de Babilonia. Y es una vergüenza, ¿verdad?, ver niños de 8 o 10 años de edad maleducados. Y los pobres no tienen la culpa ellos. La culpa la tienen los padres que no tienen tiempo para educarlos. ¿Cómo los van a educar? Si el papá en el periódico está con el periódico, ahí está con el Reforma, con el Excelsior. La mamá sirviendo para arriba y para abajo, y los niños así, ¿verdad?, como salvajitos, como hijos de los toltecas o de los tarahumaras, ya casi bailan arriba de la mesa y se paran arriba de la mesa. Y nadie les dice nada, nadie los corrige, y ¿sabes algo? Si tú crees que los vas a corregir y van a aprender, en las primeras veces te equivocas. La educación tiene que ser continua y perseverante. En el desayuno, en la comida, en la cena, baja los codos de la mesa, siéntate bien, no hables cuando tengas comida en la boca, no te metas palillos cuando estés comiendo, así no se agarra el tenedor, se parte de esta manera, dale, 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 es nuestra responsabilidad. Papás, es tu obligación, es mi obligación, enseñarlos, entrenarlos a ser seres civilizados, para que cuando vayan a casa sus amiguitos no los critiquen a nosotros y nos digan qué hijos tan maleducados. Educarlos siempre, gracias. Tienes una sirvienta, pídele por favor, que nunca pidan si no es por favor, que no se acostumbren a que merecen ser servidos. Estamos que estar detrás de ellos, detrás. ¿Por qué? Porque los tenemos 10 o 15 años nada más en toda nuestra vida. Si nosotros no entendemos eso, nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros Dios en el día de mañana. Ahora bien, ¿cuánto dura la instrucción a un niño? ¿Durante cuánto tiempo los tenemos que educar? En Proverbios 22:6 tenemos dos palabras que nos van a ayudar a marcar los parámetros de la instrucción en términos de tiempo. La palabra niño en el original hebreo se refiere a una persona en edad de infancia hasta aproximadamente los 17, 18 años de edad. Es la palabra hebrea Nahar, N-A-A-R, con doble A, y se usó en Génesis 37:2 para describir a José como un joven de 17 años de edad. Ya después de esta edad
no se vuelve a enseñar y a manifestar en la palabra de Dios. Entonces la Biblia nos muestra que nosotros debemos educar a nuestros hijos desde que nacen, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo de la adolescencia, mientras están en nuestra casa. Y si tu hijo en tu casa no quiere que tú lo eduques y no le gusta estar en tu casa, nada más le tienes que decir, ahí está la puerta, no tiene candados, ni hay guaruras para que te encierren aquí. El día que quieras, ahí está la puerta, haces tu maleta y te vas allá afuera, al mundo, a donde tú quieras. Pero aquí adentro de la casa te tienes que someter a nuestra educación. Hasta la adolescencia, la Biblia nos muestra que debemos, ¿qué cosa? Instruirlos. El otro día me platicaron de una pareja de padres cuyo hijo joven, cada vez que lo invitan a algún lado, el muchacho solo habla de dinero. Y mi papá podía ser el hombre más rico, y mi papá se va a comprar un rancho, y mi papá se acaba de comprar esto. Un muchacho de 18 años materialista. Y el círculo de amigos que ellos tienen son muchachos materialistas. ¿Por qué? Porque los muchachos reflejan la educación de su casa. Si tú eres materialista, tu hijo va a ser materialista. Si tú eres inmoral, tu hijo va a ser inmoral. Si tú eres una persona superficial, tu hija va a ser superficial muchas veces. El carácter es transferido y manifestado en los hijos la mayor parte de las veces de acuerdo al ejemplo de su padre o de su madre en su casa. Tenemos otra palabra en Proverbios 22:6 que es viejo. Educa al niño en su camino o instrúyelo, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Ustedes creen o han visto algún viejito que le digan el viejito pródigo? Hemos oído el hijo pródigo, ¿verdad? Y debería decir, y aun cuando fuere joven, ¿verdad que debería decir así? No se apartará de él. Pero el Espíritu Santo no se equivocó. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo. La palabra viejo es la palabra hebrea saken, con Z y Q, saken. ¿Y saben ustedes, de acuerdo a la Biblia, quién se considera viejo para los que tienen menos de esta edad? Seguimos sintiendo jóvenes. Una palabra viejo en la Biblia es una persona entre 70 y 80 años de edad. Entre 70 y 80 años de edad. O sea, al llegar a los 70, de acuerdo a la Biblia, entras apenas al inicio de la vejez, que dura 10, 15 años, muchos hasta los 90 años, otros hasta los 100 llegan, ¿verdad? Pero pues ya a los 100 ya llegamos ya sin poder caminar. Así que los que tengan menos de 70 en esta noche, están jóvenes todavía, a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la Biblia nos está diciendo aquí, o qué nos está visualizando a un viejito, a un muchacho que se fue de su casa, y cuando es viejito, regresa a su casa como el hijo pródigo? ¿Ya para qué, verdad? O sea, ya no tendría caso que le dijera, mamita, pues ya llegué. No, el punto es el siguiente. ¿Qué si nosotros educamos a nuestros hijos desde pequeños en el temor y en el conocimiento de la palabra de Dios, dándoles ejemplo con nuestra propia vida? Entonces sí podemos apropiarnos de esta promesa de que aun cuando se apartaren temporalmente en la juventud, Dios los hace regresar. Pero si tú no les diste ejemplo, esa promesa no la puedes reclamar. ¿Sabían ustedes que los niños de entre 4 años de edad y 8 años de edad son los seres humanos más observadores de sus papás? Un niño entre los 4 y los 8 años de edad, ya más los de 10 y los 12, todavía más, ¿no? Siempre que salen a la calle con su papá, se fijan a qué mujeres ve su papá. ¿Sabían eso? Miren, son los niños y dicen, con que mi viejo rabo verde, ¿verdad?
Y esos papás que van en el carro y pasa una muchacha y pasa la otra y entra a un restaurante y a la secretaria y le ven por ahí en el periódico o en su casa porque son bien esculcones los niños y se meten los niños y abren los cajones. Mi hijito Caleb, que va a cumplir 3 años, me saca hasta la máquina de mi oficina y llego y me encuentro todo revuelto, ¿verdad? Porque entran y sacan todos los niños. Imagínate que un niño de 5 o 6 años se meta y te encuentre bajo el colchón la revista del Playboy, o que te encuentre revistas de pornografía en tu casa. ¿Te imaginas el trauma psicológico para un niño que cree que papi es cristiano, que tenga pornografía en su casa? ¿Te imaginas que un hijo tuyo abra la puerta de tu cuarto y se asome a las 11 de la noche a tu cuarto y tú estás viendo un video y está saliendo pornografía en el video y tu hijito, tú no sabes, pero ahí está desde lejos tu niñito o tu niñito viendo las películas que tú estás viendo? ¿Te imaginas el daño mental, psicológico, espiritual que reciben al ver que su papá y su mamá no son lo que dicen que son? ¿Se dan cuenta, hermanos, que debemos de ser o no ser? ¿Somos o no somos? Si somos, estamos consagrados a Dios en mi casa, en el camión, en el carro, en la oficina. ¿O no soy? Pero el peor ejemplo es decirles algo que somos y que ellos descubran que no somos lo que les decimos que somos. La responsabilidad de los padres, entonces, es continuar la educación de los hijos hasta que se vayan de la casa y se casen. Hasta que tu hijo se vaya de tu casa, lo sigues, lo tienes que seguir instruyendo, educando, formando, enseñándole la palabra de Dios, hasta que se vaya de su casa y forme su hogar. ¿Está claro? Ahora veamos la implementación de esta instrucción. ¿Cómo debemos educarlos? La manera como debemos educarlos se nos sugiere en la palabra en. Instruye al niño en su camino. Esta palabra en el hebreo significa mantener con, cooperar con, de acuerdo a algo. La traducción literal es la siguiente: instruye al niño de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su camino del niño. Esto es totalmente de acuerdo a tu camino, a tu manera, a tu plan y a tu idea. Fíjense qué importante es, porque hay padres que son machos. A ver, venga para acá, Pepito, usted va a ser como yo. Es una educación equivocada. Tú no puedes forzar a tu hijo a ser como tú eres. Tienes que instruirlo de acuerdo al camino que Dios tiene para el niño. Y nuestra responsabilidad es descubrir el carácter del niño para comenzar a moldearnos en su educación. Yo recuerdo a mi padre, ¿verdad?, que en paz descanse, en su ignorancia la palabra de Dios. Cuando cumplí 15 años de edad, mi papá me dijo: a ver, venga para acá, aquí tiene 2 o 3 billetes para que se vaya con las muchachonas por ahí a dar la vuelta. Imagínense nada más, y cantidad de padres hacen eso. A ver, mi hijo tiene que ser como yo, échese su trago de tequila, ándele, no sea vieja. Hermanos en Jesucristo, la Biblia dice que la educación a nuestros hijos no es conforme a nuestro camino, nuestra manera, nuestro plan, nuestra idea. El versículo no dice: instruye al niño según tú pienses o como tú creas que debes educarlo. No dice eso el versículo. En lugar de esto, Dios te dice en esta noche: si tú quieres que la educación de tu hijo sea significativa y sabia, observa y descubre en tu hijo la manera en que él se porta y adapta la instrucción a su propio carácter. En otras palabras,
debemos adaptarnos a la manera de ser del niño. ¿Y saben ustedes por qué nos dice Dios esto? Por la simple respuesta de que ningún niño es igual. Todos los hijos son diferentes. No todos van a necesitar la vara. Tú tienes dos hijos en tu casa, Pepito y Panchito. Panchito tiene un carácter totalmente diferente a Pepito. Y si tú te zumbas a Panchito, no significa que te vas a zumbar a Pepito, porque el carácter de Panchito se presta para que te lo suenes, pero Pepito es más sensible. Y no puedes a los dos darles la misma educación. Porque si tienes 5 hijos, cada uno de ellos es un mundo diferente. Todos son tan distintos, todos son tan diferentes, y todos son moldeables bajo diferente instrucción. Yo tengo 2 caballos, y tengo un caballo brioso que se levanta, y a ese caballo me voy a tener que subir arriba y clavarle las espuelas, y clavarle y darle chicotazos hasta que entienda el bruto, el caballo bruto, que yo mando. Hay otros caballos que traen otro carácter, y a la primera te subes 2 que 3 reparos y se calman. Necesitó menos dolor. Bueno, pues si en los animales hay perros que, ¿verdad? Un pastor alemán, tienes un pastor en tu casa y le dices con el periódico, sáquese de aquí la casa no hace sus necesidades. Y a la tercera vez un pastor alemán ya no hace sus necesidades, porque la inteligencia supera a la de cualquier otro can, los pastor alemán. Si tú tienes a un bulldog o tienes a un boxer, le tienes que dar 10 periodicazos. ¿Por qué? Porque aunque los dos son perros, son diferentes caracteres. Así son los hijos. Un hijo es un pastor alemán, el otro es un chihuahueño, el otro tienes un San Bernardo ahí en tu casa, y el otro tienes ahí un Doberman. ¿Me entienden? Para que me puedan entender ustedes. Entonces, es diferente la educación. No todos nuestros hijos van a necesitar la misma corrección ni los mismos consejos. Cada hijo es un mundo diferente, aunque a todos, eso sí, necesitan las mismas normas bíblicas. Ahora bien, fortaleciendo esta idea, encontramos la palabra camino en Proverbios 22:6, que es nuestro pasaje. Instruye al niño de acuerdo a o conforme a su camino. Y aquí se usa la palabra derek, con D de Daniel, y K al final en el hebreo. Y aquí en el hebreo significa característica. Dale rumbo a tu hijo, instrúyelo de acuerdo a su característica. En otras palabras, el pensamiento de Dios es: instruye al niño manteniendo sus características. Y ustedes saben, vuelvo a repetir, que todos los niños tienen caracteres diferentes. Por ejemplo, tienes un hijo en tu casa que es muy creativo, otro que es lento, le dicen babotas kid, otro que es hiperactivo y siempre está alocado con la cabeza, otro que es muy sensible. Todos son diferentes. ¿En qué cosa? En el carácter. Uno saca buenas calificaciones, a otro le cuesta sacar buenas calificaciones. Y ninguno fue creado de nuestros hijos en una ensambladora de coches en serie. Dios creó a Panchito, a Pepito, a Lupita, a Panchita, a todos los creó diferentes. Dios nos puso a todos huellas digitales diferentes, nos puso caras diferentes, orejas diferentes, estatura diferente. Dios no crea en serie, Dios crea individuos. Y si tú no entiendes eso en tu casa y quieres agarrarla parejo con todos, te vas a equivocar y cometes un error muy grande como padre. Los padres pueden cometer 2 errores en este punto. Número 1, usar el mismo método de educación para con todos. Ya lo vimos. Y número 2, compararlos con otros niños.
Nunca compares a tu hijo con ningún otro niño. Nunca. Nunca le digas, mira, María sacó mejores calificaciones que tú. Mira, tu hermanito no es tan bruto como tú. Mira que tu hermanito es más inteligente que tú. Tú eres un tonto. Tu hermanito saca buenas calificaciones. Padres de familia, nunca, nunca, nunca comparen a un niño ni con su hermanito, ni con su hermanita, ni con otra persona. Porque los dos errores, educarlos a todos igual y tratar de compararlos, tienen la misma raíz. No conocer que todos los niños son diferentes y todos son individuos particulares. Y finalmente, vamos a comprender la naturaleza del niño en esta noche. Para que todos nosotros podamos conocer mejor a nuestros hijos, vamos a familiarizarnos con dos principios que forman parte de su carácter. Si tú compras un carro Ford, el carro Ford trae un manual, y el manual te dice al carro Ford cámbiale el aceite cada 5,000 kilómetros. Si compras un carro más moderno, dice cada 10,000 kilómetros. Pero si tú no te familiarizas con el manual del coche, tú puedes cometer errores con tu coche. Y entonces ya llegaste a los 20,000 kilómetros y no le has cambiado el aceite. Lo mismo pasa si no conocemos estas cosas de nuestros hijos. Número 1, todos los niños, sin excepción, desde pequeños, no distraigan por favor, todos los niños tienen una inclinación natural hacia el mal, todos sin excepción. Así como llevamos la imagen de Dios dentro de nosotros, los niños han nacido infectados. La Biblia dice que el pecado pasó a un hombre, y por este hombre el pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Romanos 5:12. En el Salmo 51:5 dice la Biblia, en maldad me concibió mi madre. ¿No te has fijado que nadie le enseña al niño a mentir? Nadie le enseñó a echar mentiras. Nadie le enseñó a un niño de 2, 3 años, mi hijito de 3 años, juguete que cae en sus manos, lo hace pedacitos. Le arranca la llanta y le arranca el mono y le abre y eso. ¿Quién le enseñó a destruir? Le hace un globo, lo rompe. Una muñeca le rompe la cabeza y hasta el pelo le jala y se lo quita de su lugar. ¿Quién le enseñó a los niños la destrucción, las mentiras, el ocultarse cuando ellos hacen algo malo? Nadie les enseñó eso. No debemos enseñarles el mal porque ya lo traen. Debemos enseñarles a portarse bien, a no mentir, a enseñarles que eso es pecado, que eso no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque el mal lo traemos naturalmente. El bien se necesita enseñar. ¿Está claro? Entonces, si no le damos al niño una educación moral, no podemos desprogramar el programa que traen desde su nacimiento. Y nuestra responsabilidad, repito, es reprogramarlos y meterles un programa que está aquí en la palabra de Dios para que ellos comiencen a funcionar de acuerdo al programa de la Biblia y no conforme a la obediencia de sus instintos naturales de maldad. Ustedes saben que el niño tiene dos estructuras en el Salmo 139 y acabamos en esta noche con esta primera parte con el Salmo 139, versículos 13 al 16. Aparte de que la Biblia nos ha enseñado en esta noche de que los niños hay que educarlos conforme a sus características, que debemos conocer cómo son, que no podemos educarlos a todos iguales, que no debemos compararlos con ninguno otro más, que debemos darles buen ejemplo. La Biblia quiere que nosotros sepamos también que los niños al nacer tienen características muy peculiares
y que han sido dotados por Dios para un destino al cual nosotros los vamos a ayudar a cumplir. Vamos a ver en primer lugar la estructura emocional del niño. Dice el Salmo 139, versículo 13, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. La Biblia dice que cuando Dios nos formó en el vientre de nuestra madre, también nos dio un carácter. Dios no solo formó el higadito, los pulmones, el páncreas, el sistema nervioso, las células, el corazón, el cerebro dentro de tu madre, sino que Dios te dio a ti, me dio a mí, le dio a esta hermana, nos dio a todos diferentes temperamentos. Y los temperamentos se han clasificado de la siguiente forma: flemáticos, coléricos, melancólicos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hay personas como el apóstol Pablo. ¿Qué temperamento tenía el apóstol Pablo? Colérico. El apóstol Pedro, colérico, ¿verdad? Hay gentes que tienen un carácter que se llama fuerte. Regularmente estas personas se convierten en líderes, tanto hombres como mujeres. Hay otras personas que tienen carácter suavecitos. Y no por eso le vas a decir a tu hijo, yo quiero que sea macho, y monte caballo como yo monté, y ya échese sus tequilas, y haga esto. Cuando tu hijo es todo así, todo tranquilo, a lo mejor va a ser pintor o va a ser artista. Tú no puedes forzar a tu hijo a cambiar su carácter. Tienes que conocer el carácter que Dios le dio desde que estaba en el vientre de su madre y ayudarlo a desarrollar y a encauzar su carácter. Y en segundo lugar, dice el versículo 15 y 16, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. ¿Saben ustedes? La palabra embrión significa sustancia sin formar, o sea, un material en estado crudo. Hagan de cuenta, es como una leche cruda que no se ha formado. Es la palabra embrión. O sea, cuando no habíamos sido formados, cuando no tenías corazón ni pulmones en estado embrionario, ahí nosotros fuimos cuidadosamente comenzados a formar y a moldear por las manos de Dios. Padres de familia que en esta noche han tenido la bendición de escuchar esta conferencia, Dios nos quiere decir a nosotros que todo este ser maravilloso que es tu hijo y tu hija, que fue formado desde las entrañas de su madre, cuando salga a la vida, se va a convertir en tu discípulo y en tu discípula. Es el regalo más grande que Dios nos da a los padres, los hijos. Pero este regalo que Dios nos da conlleva muchas responsabilidades para su formación y para su educación. Y para estas cosas, como decía el apóstol Pablo, ¿quién es suficiente? La responsabilidad más grande de esta vida es ser padre. Lo más difícil en esta vida, lo más difícil es ser padre. Lo más decepcionante y desilusionante para muchos padres es haber sido padre, porque hay muchos hijos que se vuelven contra los padres como alacranes contra la mamá. Los alacranes se comen a la mamá. Y muchos hijos que fueron malos hijos, cuando sean padres, recogerán la misma cosecha. Así pues, ustedes que todavía no son padres, jóvenes que me escuchan, sean buenos hijos, porque dice Efesios 6, del 1 al 3, que les va a ir bien en la vida. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida y seas de larga vida. Buenos hijos, buenos padres; malos hijos, malos padres el día de mañana. Y nosotros, padres de familia, que tenemos a nuestros hijos, amemos a Dios
con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, y Él nos ayudará a ser los padres que Él quiere que seamos. ¡Qué difícil es ser padre sin Cristo! ¡Qué difícil es educar a un hijo sin Cristo! Separados de mi Hijo Cristo, nada podéis hacer. Por eso, dice Deuteronomio 6:5, amarás a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Acabemos con este pensamiento. Primero, amo a Dios con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, y cuando yo le entregue mi corazón a Dios, entonces me volteo y les digo a mis hijos: hijos, vean con sus ojos cómo amo yo, su madre y yo, a Dios. Pero tú no puedes darles nada a tus hijos si tú no tienes comunión con Dios. Tenemos que darles a nuestros hijos el ejemplo de nuestra comunión con Dios, para que nuestros hijos puedan decir: mi padre y mi madre se aman, y realmente ellos son discípulos de Jesucristo. Cristo lo dijo: por el amor que os tuvierais los unos a los otros, el mundo conocerá que ustedes son mis discípulos. Yo creo que el más grande ejemplo que nuestros hijos puedan tener es ver a su papá y a su mamá cómo se quieren el uno al otro, cómo se besan, cómo se preocupa el papá por la mamá, y cómo la mamá le contesta a su padre enfrente de sus hijos con mucho amor. Haciendo estas cosas, nunca nos lamentaremos de haber sido padres enfrente de Dios. Despidámonos en oración. Señor, nuestro Padre y nuestro Dios, nunca podremos educar a un niño, ni a ninguna niña, ni a ningún ser humano. Nunca podremos darle nada a la humanidad si antes no te amamos con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Una jarra vacía no puede llenar ningún vaso porque está vacía. Tenemos primero que llenarnos del Espíritu Santo, llenarnos de ti, de santidad, llenarnos de benignidad y de perdón, llenarnos de misericordia, para poder vertir sobre nuestros hijos todo lo que recibimos de tu Espíritu Santo. Señor, en esta noche, tú eres grande en la misericordia, Padre, y la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Y todos tus hijos, Señor, en esta noche, que se han equivocado como padres de familia, que han cometido errores muy grandes y que se preguntan en este momento: bueno, yo ya no pude hacer eso, ya cometí esos errores, ¿ahora qué hago? La Biblia dice: la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ponte a cuentas con Dios en esta noche. Pídele perdón por tus equivocaciones como padre y como madre. Pídele perdón y arrepiéntete del mal ejemplo que hasta este momento le habías dado a tus hijos, y comienza desde hoy en la noche con Cristo en tu corazón. Acércate a Dios y Él te bendecirá. Acércate a Dios y encontrarás misericordia. Acércate a Dios y Él te perdonará. Te recibirá como al hijo pródigo, con los brazos abiertos y dispuesto a hacer fiesta, porque te habías alejado y ahora has regresado al hogar. Padre, te damos gracias por la muerte de Cristo, por el ejemplo de la vida de Cristo y por tu palabra para saber cómo educar a nuestros hijos. Señor, te pedimos que nos sigas ayudando a educarlos, los que somos padres todavía, que nos sigas dando sabiduría y que tengamos un buen testimonio para que nunca nuestros hijos se avergüencen ni de su padre ni de su madre, sino que nos recuerden siempre como hombres y mujeres del Dios de la Biblia. En el nombre de Jesús. Amén.